Buenos días. Buenos días a todos y todas. Vamos a dar inicio a la clase de este día, sábado 5 de noviembre. En la clase anterior, que fue el sábado anterior, porque el miércoles fue día de asueto, estuvimos platicando sobre el derecho de acrecer, lo que es el acrecimiento. Este día vamos a continuar con ese tema para terminarlo, concluirlo. Y vamos a hablar también de las sustituciones. Y también hablaremos de la revocación del testamento. Esos temas vamos a tocar en este día, en esta clase. Por el momento veo que hay poca audiencia, solo hay 5 personas conectadas. Pero en honor a los presentes, pues creo que vamos a iniciar la clase en este momento. Hagamos un pequeño repaso en lo que se van incorporando los más estudiantes a la clase. ¿Qué habíamos dicho que es el derecho de acrecer? ¿Se recuerdan? Es como el crecimiento en el patrimonio, licenciado. Es el incremento en el patrimonio, dice. Ajá, Cornejo. No, es que no entendí la pregunta, Luis. Bueno. Como estamos haciendo un breve repaso de lo que es el derecho de acrecer, yo les preguntaba, ¿qué es el derecho de acrecer? García, quiero ver, no se ve el nombre, el apellido se ve aquí. Ella me decía que es un incremento en el patrimonio, me decía. Ok, sí, estoy de acuerdo con García Beltrán, es ella. García Beltrán. Ajá, es cuando el patrimonio de uno de los herederos o de varios de los herederos incrementa porque otro de los herederos no tiene acceso a su parte. Ajá, Eso es lo que más o menos entiendo. ajá. ¿Otra opinión? ¿El derecho de acrecer? ¿Cuándo se da este derecho de acrecer? ¿En qué casos se da el derecho de acrecer? ¿En qué casos procede? Bueno, vamos a dar un repaso así para que aquí yo tengo la clase anterior. Breve para que más o menos recordemos y nos pongamos en sintonía para concluir el tema. Vaya, habíamos leído algunas disposiciones legales, ¿no? Resulta que el derecho de acrecer se da cuando falta uno de los asignatarios que han sido llamados a la sucesión. Ya sea porque esta persona estaba sujeto a una condición, su asignación, y no cumplió la condición. Pero yo les pregunto a ustedes, si la persona fallece, ¿se da el derecho de acrecer?
¿Qué sucede si una persona fallece? ¿Se puede dar el derecho de crecer en esos casos? Yo diría que sí, licenciado. Ajá. ¿Qué dicen los demás? Acuérdense que una de las características, ¿sí? Si no se da el derecho de transmisión ni de representación, pues entonces sí podría darse el derecho a crecerle. Ajá, pero si fallece la persona, imagínense que fallece antes de la apertura de la asociación. ¿Qué sucede en ese caso? Antes de la apertura de la asociación. Porque la característica principal, o para que se dé el derecho de crecer, este se da después de la apertura de la asociación. Después de la apertura de la asociación se da el derecho de crecer. Antes no. Pero ¿qué sucede si una persona fallece antes de la apertura de la asociación? ¿Puede heredar o no puede heredar? Es la pregunta. Hoy están un poco que no quieren participar. Al momento de leer, ya Antes de no la sería una persona cierta y determinada, Ajá, y por tanto porque no. por tanto ya falleció. Si la ley no permite legar o heredar a una persona que no existe, ¿verdad? Vaya. Ahora, si fallece después de la apertura de la asociación, ¿se da el derecho de crecer, sí o no? Pregunta de examen. Sí, licenciado. Si fallece. ¿Y entonces qué sucede con el derecho de transmisión o el derecho de representación? Si en este caso no hay herederos que puedan tener derecho a transmisión o representación, pues entonces el acrecimiento sí se puede dar en los herederos. Este, creo que de hecho creo que el acrecimiento solo se da en, en, en testamento, ¿verdad? Sí, por supuesto. Entonces, si no hay, no, creo que el de representación y de transmisión también tiene características diferentes, pero si en todo caso no hay personas que sean transmitibles, pues entonces serán los otros herederos universales los que van a tener derecho a esa parte y a crecer su patrimonio, a heredar. Ajá. Rivera García, ¿quería opinar? Sí, recuerdo que hay una particularidad en cuanto a aquellos que son de cuota, si no mal recuerdo, estos son los que no podían transmitir, no mal recuerdo, ¿verdad? Ajá. Es decir, porque ya ellos tenían asignado un porcentaje o una fracción. Entonces, ahí recuerdo que en la clase usted explicaba que estos no podían hacer la transmisión ni la representación. Entonces, ahí es donde se daba el acrecimiento para aquellos que habían sido designados de herederos a título singular. Vaya, veamos. Primera situación. Cuando la persona fallece después de la apertura de la asociación y no aceptó la herencia ni tampoco la repudió, ¿qué sucede ahí? ¿Qué se da?
A ver, En ese caso, si mal recuerdo, es el derecho de transmisión. derecho de transmisión, correcto, eso se da. Ahora bien, el derecho de transmisión se da en la sucesión testamentaria y también se da en la intestada. Ahora, ¿qué sucede con el derecho de representación? ¿Cuándo se da? En el derecho, perdón, Comentario. hable, compañero. Vaya, primero Rivera Torres y después Merlos. La dama primero. Gracias. Ella habló primero, ella habló primero. Es por Vaya, orden. en el Ajá. derecho a representación tiene que haber testamento. No puede darse si no hay un testamento de parte de la del causante. ¿Estás segura? Quizás no Ya le. me la quebré, ya me la quebré. Tiene No, mala la no, por respuesta. favor, no. Vamos a ver, Merlos. Una de las principales características de lo que tiene el derecho de representación es que se da creo que en las intestadas, por el En la hecho de que sucesión intestada. ajá, ahí hay niveles, ¿verdad? Entonces, la consanguinidad es la que manda. En todo caso, como hacíamos los ejemplos, el de nivel 1, perdón, el de nivel 2 puede subir. Grados o niveles Ajá, de de sucesión. grado puede subir hasta el grado 1. En este caso, se tienen en cuenta las líneas, lo que es las líneas directas y las líneas colaterales, y de ascendencia y de descendencia. Vaya, el derecho de representación solo se da en la sucesión intestada. Ese es uno de los requisitos esenciales o que establece la ley. Se da en la sucesión intestada y no requiere que la persona que es llamada a la sucesión en primera instancia haya fallecido. Solo con que no acepte, repudie la asignación, ya con eso le da derecho a la siguiente persona que puede estar en grado diferente, al hijo, por ejemplo, para que pueda acceder a esa herencia en representación de. En cambio, en el derecho de transmisión, sí se requiere que la persona haya fallecido, pero falleció sin haber aceptado o repudiado la herencia. En ese caso, pues sus herederos pueden, por derecho de transmisión, acceder a la herencia. Vaya, entonces, demos un repaso así genérico de lo que es el derecho de crecer para que nos ubiquemos. Fíjense, aquí en esta lámina está un concepto que está relacionado con el artículo 1123, 783, 1133 y 1140. Se le define como un derecho en cuya virtud, existiendo dos o más asignatarios llamados a una misma cosa, deben de existir dos o más asignatarios que son llamados a una misma cosa, llamados a suceder, sin expresión de cuota. ¿Y qué significa eso sin expresión de cuotas? Que no diga el testador lego a Mario 1/3 de mis bienes, a María otro tercio y a Juan otro tercio. No debe existir ese tipo de expresión de cuota. O lego el 50% a María y el otro 50% a Juan. La porción del asignatario que falta incrementa la de los otros. Entonces, sí tiene razón la compañera que opinó al inicio, García Beltrán, que si es un incremento patrimonial para
No se le oye, Lick. Creo que se le cayó la red. Sí, porque le quedó congelada la imagen. Bueno, disculpen que tuve problemas de conexión aquí en mi internet domiciliar y tuve que recurrir a otro dispositivo que tengo por acá para conectarme. Pero hoy sí ya me pueden ver y escuchar, ¿verdad? Silenciado. Sí, se Licenciado. escucha, dice. Disculpen el inconveniente que estos servicios que prestan las compañías a veces fallan, ¿no? Vaya, entonces vamos a continuar. Entonces decíamos que el derecho de acrecer, para que se deben existir dos o más asignatarios que son llamados a una misma cosa, sin expresión de cuota. La porción del asignatario que falta incrementa la de los otros. Vaya, entonces ese es la definición que da la ley. Vaya, los requisitos que establece, que se llama Perdón. varias asignaturas, ¿sí? Perdón, licenciado, Sí. no sé, no está compartiendo la pantalla. Ah, bueno, permítame. Gracias. Como me salí, ¿verdad? Permítanme. Permítanme, es que como me sacó, vamos a compartir aquí la pantalla.
Todavía no, ¿verdad? Sí, Hace un hoy sí, momento- hoy sí, No, ¿verdad? no, hoy sí. Hoy sí. Vaya, perfecto, va. Disculpen que aquí son cuestiones de tecnología fuera de mi alcance, pero bueno, lo importante es que estamos viendo ahí. Vaya, los requisitos, miren, que se llame a varios asignatarios a una misma cosa. Que el llamamiento sea la totalidad de la cosa, sin expresión de cuota. Que al momento de abrirse la asociación falte alguno de los asignatorios conjuntos. Que el testador no haya nombrado sustituto al asignatario que falte. Y que el testador no haya prohibido el acrecimiento. Esos son los requisitos. Entonces estamos hablando que deben de existir 2 o más personas que son llamados a un mismo objeto. Y si falta uno, el valor de esa herencia se incrementa a los otros. Vaya, aquí teníamos un ejemplo. Leo mi hacienda a Carlos, Marta y Cecilia. Aquí tiene lugar el acrecimiento, porque es un mismo objeto, la hacienda. Pero si dice, dejo 1/3 de mi hacienda a Carlos, 1/3 de Marta y 1/3 de Cecilia, ahí no, ¿verdad? Porque dice la ley que debe ser sin expresión de cuota. Las disposiciones ya las habíamos leído en la clase anterior. Dejo 1/3 a Carlos, 1/3 a Marta y 1/3 a Daisy y Patricia. Solo tiene lugar el acrecimiento entre Daisy y Patricia, porque a ambas les dejo 1/3. Si falta Patricia, Daisy se va a llevar todo el tercio. Y luego también la ley establece una pequeña excepción que es meramente de forma. Cuando el objeto se deja por partes iguales. Aquí es una cuestión de redacción. Es cuestión de redacción. Dejo mi casa por iguales partes a Tomás y Mario. Si falta Tomás, Mario se va a quedar con la casa. Pero no tiene lugar si expresa. Dejo la mitad de mi casa a José y la otra mitad a Mario. Porque ahí le está dejando el 50% a José y el otro 50% a Mario. ¿Qué sucede si falta Mario? En ese caso, Podrían entrar los herederos de Mario. sí, correcto, los herederos de Mario. Va a depender el tipo de sucesión, si es intestada o si es para que se dé el derecho de representación, ¿verdad? O si es testamentaria para que se dé el derecho de transmisión. Pero en todo caso, los herederos de Mario tienen derecho a esa sucesión. Vaya, entonces acá la ley exige que debe existir 2 o más personas que son llamados a una misma cosa, a un mismo objeto. Ese es el requisito que establece la ley. Entonces, estas 2 o más personas constituyen para efectos legales una sola persona. Es decir, y se llaman coasignatarios. Y entonces, si falta uno, la otra persona se ve favorecida con el acrecimiento. O sea, que si falta uno, hay acrecimiento. O si son 3 y faltan 2, hay acrecimiento. Pero si faltan los 3, ¿qué sucede? ¿Hay o no hay acrecimiento? Yo diría que no, porque ¿quién va a crecer? Correcto, no hay acrecimiento. Si faltan los 3, si fueran 3, si son 2, si falta 1, hay acrecimiento. Si faltan los 2, no hay acrecimiento. ¿Y qué pasa si no hay acrecimiento? Imagínense que había dejado una casa a Juan y a María. Fallece Juan y fallece María. Faltan los 2. Vale, digamos que si fallece Juan,
a María le queda la casa en forma completa. Pero si fallecen los dos, ¿qué sucede? Ya se iría nuevamente por, ya sea por representación o por transmisión, dependiendo si habría o no Ajá. habría testamento. Aquí tendríamos que aplicar la regla, ¿verdad? Las reglas de la sucesión intestada. Porque como ninguno de los dos quedó el bien en el aire, ¿no? En el aire quedó. O, porque estamos hablando del derecho de acrecer, ¿no? Estamos hablando del derecho de acrecer. Vaya. Y luego habíamos establecido algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, acá. Dejo mi hacienda a Eulalio. Vaya, aquí estamos hablando de un testamento. En el testamento, el causante, en una cláusula dice, dejo mi hacienda a Eulalio. Y en otra cláusula posterior del mismo testamento dice, dejo mi hacienda a Mario. O sea que en el mismo testamento le está legando en forma separada, en cláusulas separadas, a Mario y a Eulalio. Entonces acá, ¿qué sucede? ¿Se da o no se da el acrecimiento? Pregunto. Las disposiciones ya las habíamos leído. En este caso no se da porque está dejando una misma cosa. En el mismo testamento, en cláusulas separadas. ¿Se da o no se da? ¿Otra opinión? Yo digo que sí, licenciado, porque Ajá. recuerdo que habían mencionado que necesitaban estar en el mismo documento. Si era un documento diferente, pues ya no se podía. Y además Ajá. no ha establecido, nunca lo partió como en partes de el 50% a uno y el 50% a otros. Ha dejado prácticamente como universales a ambos. Vaya, perfecto. Veamos el 1125 para que ya salgamos ya de... Usted tiene razón. Léame el 1125. Artículo 1125. Habrá derecho de acrecer, sea que se llame a los coasignatarios en una misma cláusula o en cláusulas separadas de un mismo instrumento testamentario. Sí, ahí estamos, ¿verdad? Right. Sí procede en ese caso. Hoy sigamos con el inciso segundo. Si el llamamiento se hace en dos instrumentos distintos, el llamamiento anterior se presumirá revocado en toda la parte que no le fuere común con el llamamiento posterior. Vaya, perfecto. Usted tenía toda la razón. En este caso se da porque estamos hablando de un mismo testamento. En realidad lo que está haciendo es designar a dos personas a un mismo objeto. El objeto es la hacienda. Y ya la ley lo permite. Lo que sí no permite la ley es que en un testamento anterior le legue la casa a Eulalio y en uno posterior se la legue a Mario. ¿Qué sucede ahí? ¿Quién es el que va a tener derecho? ¿Mario o José? Vaya, en un testamento le lega la hacienda a Eulalio y en el siguiente se la lega a Mario. ¿Qué sucede ahí? El último en derecho, licenciado Mario. Sí, Mario, ¿verdad? Porque el testamento posterior revoca el testamento anterior. Y así lo dice el 1125 inciso segundo que acabamos de leer, ¿verdad? Luego teníamos, en este ejemplo nos quedamos, ¿se recuerdan? Dejo a Carlos y Raúl mi casa y mi hacienda, respectivamente. ¿Qué sucede acá? ¿Procede o no el acrecimiento? Sí, procede, porque en todo caso deja establecido a quién deja cada una de las cosas.
respectivamente. En el caso de Carlos, sería la hacienda, creo que es. Aquí está la casa, es una casa. Ajá. Dejo a Y- Carlos y Raúl No, mi casa y mi hacienda le deja respectivamente. casa a Carlos y le deja a Raúl la hacienda porque dice respectivamente, lleva un orden. Ajá, entonces la pregunta es, ¿procede o no el acrecimiento? En ese caso, Sí procede. ¿qué dicen los demás? Licenciado, en ese Ajá. caso dice, dejo, ese ejemplo creo que lo había puesto. Sí, ya lo habíamos visto. Dejo a Carlos mi casa, o sea, dejo a Carlos y Raúl mi casa y mi hacienda, respectivamente. Cuando utiliza respectivamente, entonces es que Carlos la casa y a Raúl la hacienda. Correcto. Entonces aquí no está dejando un mismo objeto a dos personas, sino que está diferenciando. Dice que deja a Carlos y Raúl mi casa y mi hacienda, respectivamente. Cuando dice respectivamente, esa es la clave. Y que en derecho, una palabrita o una coma hace la diferencia. Entonces, aquí la palabra respectivamente hace la diferencia. En realidad lo que está sucediendo aquí es que le está dejando la casa a Carlos y a Raúl le está dejando la hacienda cuando dice respectivamente. Entonces no tiene lugar el derecho de crecer. ¿Se entiende? Sí, Lick. Vaya, en ese ejemplo nos quedamos. Ahora tenemos otro ejemplo. Artículo 1125, inciso primero. Hay derecho de crecer cuando se llaman los coasignatarios a una misma cosa en una misma cláusula. Dice en una cláusula de testador, lego mi hacienda a Julio, a Víctor y a Noemí. Aquí está llamando a 3 personas a un mismo objeto. Si falta Julio, Víctor y Noemí se van a ver favorecidos con el derecho de crecer, ¿verdad? Si falta Julio y Víctor, Noemí se va a ver favorecida con el derecho de crecer. Pero si faltan los 3, ¿qué sucede? ¿Cómo dijo usted que se iban a la sucesión intestada, licenciado? Ajá, se van a la sucesión intestada. La conjunción es mixta de palabra y cosa cuando se llama a varias asignatorias a una misma cosa, en una misma cláusula testamentaria. En realidad, al leer las disposiciones, si no es con un ejemplo, no se entiende, ¿verdad? Creo que ya lo leímos en 1125, sí es el que acabamos de leer, ¿no? Vaya. Entonces, les decía que para que se dé el derecho de crecer deben haber 2 o más personas que son llamadas a un mismo objeto. Si falta uno, se favorecen las demás. Si faltan 2, si son 3, se favorece el único que existe. Y si todos faltan, entonces nos vamos por la sucesión intestada, salvo el que el testador haya dicho otra cosa. Ya vamos a ver las sustituciones. Entonces, ¿cómo las personas que han sido llamadas a una misma cosa, las 2 o más personas que han sido llamadas a una misma cosa, para efectos de la ley se entienden que son una misma persona y tienen los mismos derechos que los demás asignatarios y son coasignatarios? Entonces, estos actúan como que si se tratase de una misma persona, o sea, en representación de los 3, ¿verdad? O si son 2, en representación de los 2. De tal manera que si falta uno, el otro se favorece. Pero si faltan todos, no hay acrecimiento.
Y entonces este caso ya se los había mencionado. Si la persona fallece con posterioridad a la apertura de la sucesión. En este caso, ¿qué sucede? Se da el derecho de transmisión. Los herederos de la persona que falleció son los llamados a la sucesión. Y así lo establece la ley. Vamos a leer el 1129. Alguien que me lo lea, por favor, el 1129. Si gusta, se lo leo yo, licenciado. Hágame el favor. Artículo 129. El derecho de 1129. transmisión. El derecho de transmisión establecido en el artículo 958 excluye el derecho de acrecer. Ajá, excluye el derecho de acrecer. Entonces, en el caso que fallece una persona que ha sido llamado a la asignación, en ese caso no tiene derecho, no se da el derecho de acrecer, sino que en este caso se da el derecho de transmisión. Estamos hablando de testamento. La persona que fallece transmite a sus herederos la asignación. Por lo regulado en el artículo 1129, que dice que el derecho de transmisión excluye al otro derecho, al derecho de acrecer. Excluye el derecho de acrecer. Ahora, entonces vemos aquí que para que se dé el derecho de acrecer, debe haberse dado la apertura de la sucesión. Ese es un requisito que exige la ley. Una vez que se da la apertura de la sucesión, ahí es posible el derecho de acrecer. Eso significa que si una vez se aperturó la sucesión y fallece una persona sin haber aceptado o repudiado la herencia, entonces se da el derecho de transmisión si hablamos de testamento. Y también se da en el caso de la sucesión intestada cuando el testador o el causante legó indeterminadamente a sus parientes, ¿no? ¿Se recuerdan? Vamos a leer el artículo 1130. Aquí establece una regla especial, fíjense. Aquí lo tengo yo, este es el artículo 1130. La ley ha debido de exceptuar ciertos derechos cuyo ejercicio se prolonga a través del tiempo posterior al fallecimiento del causante. Aquí vamos a ver más claramente cómo la ley considera a las personas que son llamadas a una misma cosa para que se dé el acrecimiento, el derecho de acrecer. Es decir, que estos forman una sola persona y actúan como una persona en relación con los demás asignatarios respecto a sus derechos. Dice el artículo 1130. Los coasignatarios de usufructo, de uso, de habitación o de una pensión periódica conservan el derecho de acrecer mientras gozan de dichos derechos. Y ninguno de estos derechos se extingue hasta que falte el último coasignatario. ¿Cómo interpretan ustedes este artículo? Va, por ejemplo, el derecho de pensión. Una persona, dos personas son llamados, son coasignatarios a un derecho, una pensión periódica. Ajá. ¿Cómo interpretan ustedes? ¿Qué sucede? ¿Qué dice el 1130? ¿Cómo lo interpretan? Sería como un ejemplo. Digamos que alguien tiene el uso de una vivienda que Ajá. sea compartida, que sean dos o más
usufructuario, digamos. Ujú. Entonces ahí ahí dice que todos gozan los mismos derechos. Ujú. Y dice que ninguno de esos derechos se extingue hasta que falte el último coasignatario. O sea que mientras, si son 3 y 2 de ellos faltan, el único que queda tiene los mismos derechos como que si hubiesen estado los 3 Ajá. usufructuarios. Sí, correcto. Si es una pensión, un ejemplo más sencillo, hay 2 personas que son coasignatarios de una pensión. Están gozando de una pensión mensual, fallece uno y imagínense que es de $300. El que queda vivo se va a ver favorecido con los $300, pero si fallecen los 2, se extingue el derecho. Eso significa. Mientras exista uno, va a haber derecho de acrecer. Licenciado, ¿en Ajá. qué otro, perdón que lo interrumpa, ¿Sí? ¿en qué otro sería un ejemplo de ese tipo de, esa figura de usufructo? Que acuérdense que, ajá, sí. Aparte del, digamos, de pensión, que es como el más fácil, como usted dijo, y más claro, ¿qué otro ejemplo podría ser? El caso del usufructo. Acuérdense que el usufructo es una figura legal por medio de la cual el usufructuario hace el uso y goce de la cosa. Y el nudo propietario es el dueño de la cosa, pero no hace uso, o sea, no tiene derecho de uso y goce, no goza la cosa, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, estamos hablando ahí que el usufructuario disfruta la cosa, puede trabajarla, etcétera, etcétera. Dure el usufructo. Y pueden ser 2 usufructuarios. Ahora bien, lo único que no puede hacer el usufructuario es disponer de la cosa. O sea, no la puede vender porque no es el dueño, pero sí la puede explotar. Imagínense que son 2 usufructuarios, 2 hermanos. El papá se reserva la nuda propiedad y el usufructo es en vida, mientras viva la persona. Entonces, si fallece uno de los 2 hermanos, va a tener derecho de acrecer el otro. Va a seguir disfrutando de la cosa, el que quedó vivo. Pero si fallecen los 2, se extingue el derecho de acrecer. Así sería. En el caso del usufructo. No sé si estamos ahí. Estamos, licenciado. Vaya, perfecto. Bueno, este es el 1130 que acabamos de ver ahí, ¿verdad? Que aquí está en la lámina. Vaya, el sustituto. Esta figura de los sustitutos es una figura, en primer lugar, que aquí lo que prevalece es la voluntad del causante o del testador. Puede suceder que el testador legó una cosa o le heredó a una persona, pero a falta de esta, dice en su mismo testamento, que le va a sustituir otra persona. Por ejemplo, lego mi hacienda a María, pero si esta falta, se la lego a Mario. Entonces Mario va a ser un sustituto de María en caso de que falte María. Básicamente lo que está haciendo es reemplazando, está asignando a otra persona en reemplazo del principal asignatario en caso de que falten. Acá lo debe decir expresamente en el testamento. Debe quedar expresamente establecido en el testamento. De lo contrario, no aplica.
Entonces, aquí esta figura es o consiste en que el testador ha designado un sustituto para el asignatario principal. Vaya, entonces resulta que en el caso del acrecimiento, cuando se da el acrecimiento y resulta que no, que el asignatario dejó un sustituto, en ese caso no procede el acrecimiento. ¿Por qué? Porque no falta el asignatario. Imagínense que dejó la hacienda a María y Juan. Pero en caso de que esto faltaren, se la alega a... Bueno, le nombró un sustituto a Juan. A Juan y María les nombró un sustituto. Le nombró de sustituto a Diego. Diego es sustituto de Juan y Juan falta. Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Estamos hablando de que en realidad no va a faltar el asignatario porque tiene sustituto. Y por ese motivo es que no se da el acrecimiento. Porque fue sustituido por otra persona. Vamos a leer el 1140. Fíjense que dice el 1140. El derecho de transmisión excluye al de sustitución y el de sustitución al de acrecimiento. Si hay sustitución, no procede el acrecimiento. Eso es lo que está diciendo la ley. Y como aquí la ley es la que establece la regla. Tengo una duda. Ajá. Si digamos en el testamento, o digamos que son 3 hermanos, Ujú. y dice, vaya, dejo la casa a los 3 hermanos por Ujú. partes iguales. Pero en Ajá. caso de faltar uno, los otros los sustituyen, pero los mismos que está dejando en... Ah, no, en ese caso, ahí sí se puede dar el acrecimiento. ¿Por qué? O se da, porque en realidad lo que está haciendo es decir, mire, si falta uno, los otros 2 lo van a sustituir. Siempre se cumple la regla de que deben de existir 2 o más personas a una misma cosa. Diferente es, ajá, es como un diferente sería, acrecimiento, ajá, pero llamado sí. sustitución. Ah, ok. No, en este caso sí se da la sustitución y se da el acrecimiento porque se cumple la regla. Se cumple la regla de que 2 o más personas son llamadas a una misma cosa. La cuestión es que designe otra persona. Entonces ahí no, ya no, porque la ley dice que no se da. Claramente la ley lo dice. Se daría el acrecimiento en los que queden el derecho a crecer en los que queden vivos. Pero en el tercero que sustituyó al otro, ahí no se da. Porque por expresión manifiesta de la ley. ¿Qué principio de legalidad? Lick, una pregunta, Ajá. buenos días. Buenos días. Por ejemplo, cuando el testador ha desaparecido, ¿cómo actúa ahí? ¿Cómo se procede? Y desaparece por muchos años, ¿verdad? Ah, Pero no hay no, esa es cuerpo. muerte no... presunta. Ah, ok. Sí, hay que seguir las diligencias de muerte presunta. No recuerdo cuántos años son. Le mentiría, en estos momentos no recuerdo el dato, pero sí están los primeros artículos del Código Civil, el procedimiento. Entonces ahí se sigue el procedimiento ante un juez. Y el juez emite la resolución declarando muerto al causante. Y si dejó testamento, Y si de repente aparece Lick y ya años y él después dejó un aparece. testamento y ya se dio a los herederos. Bueno, si años después aparece, tendría que seguir las diligencias judiciales, porque acuérdense Licenciada, que, ajá, ¿sí? yo tengo un caso sobre eso que la compañera está consultando.
Ajá. En el tiempo de la guerra, mi padre dejó a mi madre, ¿verdad? Entonces Sí. se fue con otra mujer. Ujú. La situación es que la señora, bueno, él, como en el tiempo de la guerra, medio mundo moría, ¿verdad? Y nadie se daba cuenta qué era lo que sucedía. Sí. Entonces, mi mamá lo buscó y, bueno, no lo encontró, ¿verdad? O él no quería llegar. La cosa es que él formó otra familia, lejos, lejos de nosotros y toda la cosa. Y él Desapareció, había digamos. sacado, Ajá. sí, exacto, había sacado una casa. Entonces, Ujú. en donde nos dejó a nosotros, supuestamente a nombre de él, pero no pagó nada. Ajá. Entonces, mi madre lo que hizo para que nosotros no quedáramos desamparados, ¿verdad? Ajá. Ella lo que hizo fue que siguió ese proceso de muerte presunta. Ajá. Entonces, eso le permitió a ella poder pagar la casa a nombre ya de ella, no a nombre de él. Ajá. Entonces, cuando él apareció mucho tiempo después con sus otros hijos y su otra familia grande ya y todo. Entonces él llegó a casa diciendo que esa era su casa. Ajá. Entonces, sí, mi mamá le dijo, bueno, no le decía nada, ¿verdad? Al final le dijo de que equivocado, esa casa no era de él, ella la había pagado. Entonces, y que pues sí, si él quería que hiciera todo lo que él quisiera, pero la casa ya no estaba a nombre de él. Y de hecho, mi padre ya murió hace unos cuantos meses, en abril, final de abril. Ajá. Y decirle que nunca tuvo el derecho de nuevo, pues, de la casa, sino que mi madre y nos la heredó a nosotros, porque era grande la casa. Entonces, ya estuvo, quedó así. Entonces, decirle que cuando las personas no tienen los recursos para poder meter un juicio para revocar ese derecho cuando aparecen, queda así, pues no se Sí. hace nada más. Vaya, miren, esto de muy interesante lo que acaba de decirnos la compañera y muy interesante la pregunta que hizo también la otra compañera. La cuestión aquí es que esto de la presunción de muerte o la muerte presunta por desaparecimiento se regula del artículo 79 en adelante. Es un proceso judicial que se sigue hasta el 93 y concluye con una sentencia judicial. Obviamente que en caso de que aparezca años después la persona, tiene que seguir otro proceso judicial para que se revoque esa sentencia, pero debe demostrar. Acá deben de transcurrir 4 años. Si después de transcurridos 4 años no aparece la persona, entonces se sigue el proceso. El artículo 80 dice, la presunción de muerte debe declararse a petición de cualquier parte interesada en ella por el juez de primera instancia del último domicilio que el desaparecido haya tenido en El Salvador, justificándose previamente, que se ignore el paradero del desaparecido, que se han hecho en vano las posibles diligencias para averiguarlo y que desde la fecha de las últimas noticias que se tuvieron de su existencia han transcurrido 4 años. Eso sucede, ¿verdad? Y entonces, Y licenciado, y decirle que él se desapareció no 4 años, se desapareció un imagínense. montón de años. Cuando los hijos otros que tuvo en la otra familia estaban grandes, fue que él apareció. Y de hecho, apareció también porque estaba muriendo. Entonces, pidió que yo, que era la hija más grande, que lo fuera a traer porque ya él quería morirse con nosotros. Entonces yo lo fui a traer, mi mamá lo recuperó y toda la cosa, y después ya quería él sus derechos, ¿verdad? Nada más. Sí, miren, es una cuestión complicada. Como usted dice, si nos tienen los recursos para iniciar un nuevo juicio y presentar pruebas, pero ¿y por qué desapareció tanto tiempo? La ley ya establece que son 4 años. 4 años establece la ley. Ahora bien, es bien difícil, ¿verdad? Porque si las cosas le han quedado a la esposa y a los hijos, pues
A menos que tenga otros hijos y le quiera ceder esos derechos también, ¿verdad? Pero la ley establece el procedimiento. Es un procedimiento judicial, deben transcurrir 4 años, dice la ley. Vaya, vamos a continuar acá. Licenciado, ¿Sí? el artículo 1140 no me queda muy claro. Cuando habla de la sustitución de que la de transmisión excluye al de sustitución, y en el de sustitución sí lo entiendo que excluye al Vaya. de crecimiento, pero el otro sí no lo entiendo, la primera, ¿por qué lo excluye el de transmisión? Al de sustitución, Porque este queda tácitamente, tiene que estar escrito, y esta es la última voluntad de la persona. no, lo que sucede es que, acuérdense que aquí es la ley la que reglamenta en qué caso se da el derecho de transmisión. ¿Cuándo se da el derecho de transmisión? Cuando la persona no ha repudiado ni aceptado. Falleció, después de la apertura de la sucesión, falleció, Ujú. sin repudiar ni aceptar la herencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué resulta? Que era un heredero. Era un heredero. ¿Sí? O sea que existía un testamento y lo dejaron como heredero. No había sustitución. Ahí no hay sustitución. Porque para que opere la sustitución, el mismo testador debe decirlo en el testamento. Leo mis bienes a Juan, pero si este falta, se los leo a Erlinda. Debe existir la expresión para que se dé el derecho. A eso me refiero. Si la persona dice que va a sustituir en caso de muerte, este hecho no se daría la transmisión. Vaya, lo que sucede es que cuando se da el derecho a sustitución, debe estar establecido en el testamento, pero si no está establecido en el testamento, entonces no puede, en este caso, la ley presumir. Entonces, lo normal es que si la persona falta, si faltó la persona, se va a dar el derecho de transmisión, salvo que el testador haya establecido la sustitución. Ya vamos a ver más en detalle el derecho de sustitución, o mejor dicho, la sustitución. Pero la regla general es esa. A eso se refiere. Y creo que alguien tiene encendido ahí el micrófono y se oye interrupción. Vaya, vamos a continuar. Vamos a continuar. Ya vamos a llegar más en detalle. Vaya. Aquí también en el artículo 1132 se establece la facultad del testador de prohibir el acrecimiento. Así dice el 1132. Si lo tienen a la mano, ahí lo pueden ver. El testador podrá en todo caso prohibir el acrecimiento. Entonces, si lo prohíbe, no se da. ¿Y qué sucede si legó a 2 personas un mismo objeto? La hacienda a Juan y Miguel, pero prohibió el acrecimiento. Si le lega la hacienda a Juan y Miguel, ambos van a tener derecho al 50% de esa hacienda. Ambos son dueños de la misma hacienda. Pero ¿qué sucede si fallece uno de esos? Juan y Miguel, ¿qué sucede si fallece Miguel y el testador prohibió el acrecimiento? ¿Qué se da en ese caso? Ajá. La transmisión, licenciada.
En este caso, como es testamento, pues la persona que fallece, si falleció la persona, significa que Juan y Miguel habíamos dicho, Juan no va a tener derecho al otro 50%. No va a tener derecho. Y ya había legado. Ahí va a depender, va a depender. Se pueden aplicar las reglas de la sucesión intestada si no tiene herederos el Miguel, ¿verdad? O se da el derecho de transmisión también, ¿verdad? De eso va a depender, ¿verdad? Vaya, miren, aquí tenemos los efectos. ¿Cuáles son los efectos que señala la ley? Y estos están en el artículo 1127, que ya lo vamos a leer, ¿verdad? En primer lugar, uno de los efectos es, para que la persona tenga el derecho de acrecer, debe aceptar su porción y la del otro, de la otra persona. Ese es un requisito que está exigiendo la ley. No puede repudiar su porción y aceptar la de la otra persona. Eso no puede ser posible. Entonces no se da el derecho de acrecer. Entonces tiene que aceptar la porción de la otra persona que falleció. Ahora, puede también aceptar su porción y repudiar la otra porción. Lo permite la ley. Ahora bien, si yo acepto un bien, lo acepto con todas sus cargas, con todos sus gravámenes. Lo acepto con todo. O sea que si es una casa y hay que pagar los impuestos, hay que pagarlos, ¿verdad? Municipales y los impuestos internos, ¿verdad? Vamos a leer las disposiciones 1127 y 1128. Vamos a ver. Alguien que me haga el favor de leer. Una persona que me lea el 1127 y otra persona el 1128. Yo, Le licenciado, ayudo, Vaya, las dos, una el 1127 y otra el 1128. para el 127, el 1127 le voy a leer yo, licenciado. Vaya, hágame el favor. Artículo 1127. El coasignatario podrá conservar su propia porción y repudiar la que se le difiere por acrecimiento, pero no podrá repudiar la primera y aceptar la segunda. Vaya, Listo. 1128. Artículo 1128. La porción que acrece lleva todos sus gravámenes consigo, excepto los que suponen una calidad o aptitud personal del coasignatario que falta. Vaya, acá se recuerdan ustedes del derecho de llave. ¿Saben ustedes qué es el derecho de llave? No No, saben. Vaya, No, eso en derecho mercantil se ve. Fíjense que es la fama o el prestigio que ha adquirido una empresa o una persona por los servicios que presta. Eso no incluye, dice aquí, ese tipo de derechos, ¿verdad? No están incluidos acá. Así dice, excepto los que suponen una calidad o actitud personal del coasignatario que falta. Vaya, vamos a continuar. Ahora vamos a entrar a las sustituciones. Vaya. Fíjense que, como les decía, acá prevalece la voluntad del testador. El testador puede legar sus bienes a una persona y dice, y en caso de que esta falte, se los leo a otra persona. Básicamente está sustituyendo
a la persona que falta. Pero eso debe estar expresamente establecido en el testamento. Ahora, puede suceder que se establecen condiciones, ¿verdad? Ya vimos las condiciones, las cláusulas condicionales, y no se cumplió la condición. ¿Qué sucede? Al no cumplirse la condición, ¿qué pasa? ¿Se recuerda? Que le legó una casa a Juan siempre y cuando le pague los gastos médicos a María. Y resulta que no cumplió la condición. ¿Qué sucede? Se declara no existente, licenciado, la cláusula, lo que se está dejando. Es decir, pierde el legado. Y entonces, ¿qué va a suceder ahí? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder con la casa? Ya vimos cuáles son los requisitos para que se dé el derecho de acrecer, ¿va? Entonces aquí no aplica el derecho de acrecer. Entonces aquí tendríamos que aplicar las reglas de la sucesión intestada si es que esa casa, si es que el testador no dijo otra cosa, quedó en el aire en la casa, porque para que se dé el derecho de acrecer, para que pueda crecer a los demás, deben haber sido llamados 2 o más personas a un mismo objeto. Pero si no fue posible, si no hay, solo uno le dejó. Y debía de cumplir cierta condición y no la cumplió, entonces es como que no dispuso de esos bienes, ¿verdad? De ese bien. Y vamos a aplicar las reglas de la sucesión intestada. Salvo que en el testamento se haya dicho otra cosa, que se haya sustituido. Si no cumple la condición, entonces la casa le va a quedar a María. Licenciado, y Ajá. ahí como había una condición previa, aunque Ujú. se vaya por las reglas de la sucesión intestada, al que sea o a los que opten por o que tengan derecho a la herencia intestada, no les subsiste la obligación o sí, lo que había dejado la condición, perdón, la condición que había dejado el testador para el que O sea que asumiera esos bienes. los herederos de él cumplan la condición. Correcto. No Pregunto. no porque si fue claro, el testador en la cláusula le dejó solo, salvo que haya dicho, si no la cumple, la pueden cumplir sus herederos, cualquiera de sus herederos. Entonces sí procede lo que usted dice. Okay. Entonces, lo que dice el artículo 1133 es que se acepta lo que es la sustitución vulgar y la define como aquella en que se designa un asignatario para que ocupe el lugar de otro que no acepte o que llegue a faltar por otra causa antes de deferírsele la asignación. Y dice el inciso tercero de esa disposición, no se entiende faltar el asignatario que una vez aceptó, salvo que se invalide la aceptación. Eso dice el 1133. Primero que solo se acepta la sustitución vulgar. Segundo, dice que la sustitución vulgar es cuando se designa un asignatario para que ocupe el lugar de otro que no acepte o que llegue a faltar por otra causa antes de deferírsele la asignación. ¿Qué es eso del deferimiento? A ver.
¿Qué es el deferimiento? Vaya, alguien que me lea el 1133 y en lo que los demás me dicen qué es el deferimiento o qué es diferir. Artículo 1133, por favor, alguien que me lo lea. Yalik, ¿Sí? artículo 1133. La sustitución vulgar es la única permitida. La sustitución vulgar es aquella en que se nombra un asignatario para que ocupe el lugar de otro que no acepte o que antes de diferirse la asignación llegue a faltar por fallecimiento o por otra causa que extinga su derecho eventual. No se entiende faltar el asignatario que una vez aceptó, salvo que se invalide la aceptación. Vaya, entonces se recuerdan que es diferir. Era posponer o temporalmente o trasladar en el tiempo, como una pausa. Vaya. Licenciado. ¿Cuándo se dan? Ajá. A una Va. persona. ¿Es una qué dice? Es la notificación que se le hace a la persona sobre el suceso. Ajá. ¿Alguien más iba a hablar ahí? Sí, licenciado, yo entiendo por diferimiento que son aquellos actos de ofrecimiento. Es Correcto. decir, poner a disposición de los asignatarios u futuros herederos. Ajá, correcto. Merlos y García Beltrán tienen razón. Y se da después de la apertura de la sucesión. La apertura de la sucesión se da al momento en que fallece el causante. Y luego se da el llamamiento a los futuros, a los posibles herederos, y se les ofrece los bienes que ha dejado el causante. Vaya. Esos conceptos los debemos de tener muy claros. Entonces dice, la sustitución vulgar es aquella en que se designa un asignatario para que ocupe el lugar de otro que no acepte o que llegue a faltar por otra causa antes de deferirse la asignación. No se entiende faltar al asignatario que una vez aceptó, salvo que se invalide la aceptación. Vaya, acá pueden existir diferentes causas por las cuales puede faltar un asignatario. No solamente es por fallecimiento, puede darse causales de indignidad, ¿verdad? Por ejemplo. Ahora bien, el testador puede establecer una causa por la cual puede faltar ¿cómo se llama? El asignatario. O no lo puede hacer. Aquí tenemos un ejemplo. Instituyo heredero a Vicente y si éste muere antes que yo, a Eulalio. Obviamente que si Vicente muere antes del testador no va a tener derecho a nada porque como debe ser una persona cierta y determinada al momento de la apertura de la sucesión, ¿verdad? Y luego el artículo 1134. El 1134, aquí, esto es lo que establecen, se lo voy a leer. Miren. La sustitución que se hiciera expresamente para alguno de los casos en que pueda faltar el asignatario, se entenderá hecha para cualquiera de los otros en que llegara a faltar, salvo que el testador haya expresado voluntad contraria. Vaya, vamos a ver cómo interpretan ese artículo. Ahí tienen el ejemplo, instituyo heredero a Vicente y si éste muere antes que yo, a Eulalio. Ha reglamentado el legislador el caso de que falte el asignatario por causa distinta de la que previó el testador. ¿Cómo interpretan este artículo? La sustitución que se hiciera expresamente para alguno de los casos en que pueda faltar el asignatario se entenderá hecha por cualquiera de los otros
en que llegara a faltar, salvo que el testador haya expresado voluntad contraria. Imagínense que en el examen les pongo la disposición, interprétame este artículo. ¿Cómo lo interpretarían? Podría ser, yo lo interpretaría de la siguiente forma, como que dice que heredero a Vicente, y si este muere antes que Eulalio, puede ser que Eulalio muera antes que Vicente. Ajá. A la inversa, lo interpretaría. Ajá. Sería para los dos, para ambos. Ajá. ¿Otra opinión? Dick, Sí. yo lo interpreto similar como lo expresa mi compañero, pero aquí dice que una salvedad que el testador haya expresado lo contrario. O sea que en todo caso, si Vicente hereda, pero muere antes, entonces va a heredar Eulalio, ¿verdad? Pero si expresamente dice que se va a hacer otra cosa, no eso que dejó en la cláusula, se extinguirá lo que es la herencia. Yo les pregunto, ¿quién es el heredero principal, Vicente o Eulalio? Vicente. ¿Y si falta Vicente? Será Eulalio el que tome. Ahora, vale. ¿Y si falta Eulalio? Será Vicente el que tome. Entonces se aplica el artículo 134, licenciado. Ajá. En 1134. donde dice, en donde dice que se entenderá, o sea, se entenderá hecha para cualquiera de los otros en que llegare a faltar. O sea, Ajá. yo eso es lo que entiendo, que para eso está este artículo, para explicar esa situación que usted nos está planteando. Vaya, miren. Vaya, yo les decía, el heredero principal es Vicente, pero si falta, va a ser Eulalio. Obviamente que si falta Vicente antes de la apertura de la sucesión, no va a tener derecho a nada, ¿va? Pero ya está ahí la cláusula testamentaria, va a ser Eulalio. Pero si falta Eulalio, entonces Vicente va a ser el que va a heredar, ¿va? Porque Eulalio en realidad no es el heredero principal. O sea, Eulalio es en defecto que falte Vicente. Ahora, si faltan los dos, vamos a aplicar las reglas de la sucesión intestada porque no son personas ciertas y determinadas, ¿verdad? Antes de la apertura de la sucesión. Pero si Vicente falta después de la apertura de la sucesión, ¿qué sucede? Sería Eulalio. Sería Eulalio. Fíjense cómo dice, es una cuestión de interpretación. Instituyo heredero a Vicente. Y si muere antes que yo, dice. O sea, antes del testador, va a ser Eulalio. Pero si Vicente muere después de la apertura de la sucesión, ya Eulalio nada que ver. Van a ser los herederos de Vicente. Se aplica el derecho de transmisión. El derecho a Eulalio. Sí, por la condición. Sí, Mire, si muere antes que yo, dice. Es una cuestión de interpretación. Ahora bien, ¿a qué se refiere el 1134? El artículo a las causas por las cuales puede faltar una persona, el heredero principal. Aquí dice que si muere, ¿va? No necesariamente por muerte puede faltar, ¿verdad? Entonces, aquí dice, muere antes que yo. Entonces dice, la sustitución que se hiciera expresamente para alguno de los casos en que pueda faltar el asignatario, o sea que él puede decir el heredero, mire, si muere o cualquier causal por la cual pueda faltar. Puede haber muerte presunta también, ¿va? Se entenderá hecha por a cualquiera de los otros en que llegara a faltar, salvo que el testador haya expresado voluntad contraria. Salvo que el testador. Es decir, que el testador pudo establecer un caso por el cual pudo faltar Vicente,
Pero el caso que él previó, Vicente no faltó por el caso que él previó, sino por otro. Entonces, se entiende que siempre va a aplicar la sustitución, salvo que diga lo contrario. O sea, hace referencia a los casos por los cuales puede faltar. Es decir, él pudo haber previsto solo un caso, pero pueden haber más casos. Vaya, miren, aquí básicamente son las disposiciones que les he colocado. La primera, estas son las reglas, son varias disposiciones. Ustedes leen en sus casas los artículos. La sustitución puede ser de varios grados, cuando se nombra un sustituto al asignatario directo y otro al primer sustituto. Aquí estamos hablando que a Juan le nombran de sustituto a María. Y en caso de faltar María, le nombran un sustituto también a María, Fidel. El sustituto del sustituto se entiende llamado en los mismos casos y con las mismas cargas de este, sin perjuicio de lo que el testador haya ordenado al respecto. Aquí la voluntad del testador es la que prevalece. Eso dice el 1138. Se puede sustituir uno a muchos y muchos a uno. Expresamente eso dice el 1136. Se puede sustituir uno a muchos y muchos a uno. Y aquí se les pone el ejemplo. Leo mi casa Marta. Y si esta falta a Daisy y Cecilia. O puede ser, leo mi hacienda Patricia y Carlos. Si faltan, pasará a Vicente. ¿Qué sucede acá? ¿Se da el derecho de crecer o no se da? En ese caso sí se da el derecho de acrecer porque no establece cuotas. Ajá, pero aquí estamos hablando de sustitución. Acuérdense que leímos una disposición No, que dice... entonces no, licenciado. No se da porque hay un sustituto que ya reemplaza a las personas. El derecho de sustitución excluye al derecho de crecer. Así dice la ley. Vayan viendo ustedes sus disposiciones. Lo que está acá es lo que dicen los artículos. Sí, que el 140 dice eso. Vaya, El veamos. 1140, perdón. Vaya, aquí está, hemos visto el 1135, el 1138, 1136. Vamos a ver el 1137. Si se sustituyeran recíprocamente 3 o más asignatarios y falta uno de ellos, la porción de este se dividirá entre los otros a prorrata de los valores de sus respectivas asignaciones. ¿Se recuerdan de esta regla? Si se sustituyeran recíprocamente 3 o más asignatarios y falta uno de ellos, o sea, quedan 2. La porción de este se dividirá entre los otros a prorrata de valores, de los valores de sus respectivas asignaciones. Es decir que si es 1/3, 2/3, 3/3, ¿no? El tercio de la persona que falta se va a dividir entre los otros, ¿no? Eso dice el 1137. Tácitamente estamos hablando que va a crecer, ¿verdad? Aunque no lo dice. Y otra regla que establece es que debe ser expresa la sustitución. Fíjense que dice el 1139. Los descendientes legítimos del asignatario, que a su vez lo era del testador, no se entenderán sustituidos a este, salvo que el testador haya expresado voluntad contraria. Entonces aquí es cuando aplicamos también aquella regla que el acrecimiento o el derecho de transmisión excluye al derecho de acrecer.
Si el asignatario fuera descendiente legítimo del testador, los descendientes legítimos del asignatario no por eso se entenderán sustituidos a esto, salvo que el testador haya expresado voluntad contraria. Ahora aquí tenemos como una comparación entre lo que es la representación, la transmisión, el acrecimiento y la sustitución, ¿verdad? En primer lugar, el derecho de representación solo tiene lugar en la sucesión ab intestato, ya lo habíamos dicho. Y en el derecho de sustitución y acrecimiento, en la testamentaria. Derecho de representación, sucesión intestada. El derecho de sustitución y acrecimiento, en la testamentaria. Estamos ahí, ¿va? Sustitución y acrecimiento testamentaria. En ese sentido no puede existir conflicto, ¿no?, entre esos derechos. Ahora, el derecho de representación se da en la intestada y el de transmisión se da en la sucesión testamentaria y también se da en la sucesión al intestato, cuando el testador lega indefinidamente a sus familiares. Ahora bien, en el caso del derecho de representación, es necesario que falte el representado, es decir, porque la persona que está representando lo hace en representación de otro que no quiso aceptar. En el caso del derecho de transmisión, ahí la ley entiende que no falta el asignatario. ¿Por qué? Porque este falleció. Sí existía. Falleció sin expresar que aceptaba o repudiaba la herencia. En el derecho de representación, sí existe la persona representada, pero cuando no acepta, rechaza la herencia, es como que no existiera, ¿verdad? Ahora bien, la ley establece la prelación entre el derecho de transmisión, sustitución y el acrecimiento. Ya vimos la regla en el 1140. El derecho de transmisión excluye al de sustitución. Aquí estamos hablando del principio de legalidad, ¿no? Y el de sustitución al de acrecimiento. Prefiere la transmisión porque en ella el asignatario no falta. ¿Por qué no falta? Porque al momento de la apertura de la sucesión existía, pero falleció sin haber aceptado o repudiado la herencia. Entonces, van a ser los herederos de esto los que van a suceder por derecho de transmisión. Ahora acá, si el asignatario testamentario falta, si falta, que es en el caso del derecho de transmisión, se entiende que no falta porque al momento de la apertura de la sucesión, la persona existía, pero falleció sin haber aceptado o repudiado la herencia. Entonces, significa que no falta, pero si el asignatario testamentario falta, o sea que al momento de la apertura de la sucesión ya no existía, tiene lugar la sustitución o el acrecimiento, pero va a depender de la voluntad del testador. La sustitución prefiere el acrecimiento porque traduce la voluntad expresa del causante, es decir, expresamente en una cláusula testamentaria establece que tal persona va a sustituir a tal persona. El acrecimiento se entiende que se está interpretando la voluntad del difunto. ¿En qué sentido? Se entiende que las personas, las dos o más personas que llamó a un mismo objeto, a estas personas les quería heredar ese objeto. Si falta alguna,
acrece a favor del otro. Vaya, miren, ya se nos hicieron las 8. No sé si tienen comentarios o si no, pueden leer tranquilamente las láminas y en la próxima clase las discutimos. Aquí el tiempo es lo que el mayor enemigo. ¿Cuándo vamos a de nosotros. exponerles? Quiero ver, no recuerdo en este momento. ¿Alguien tiene ahí la fecha? Son las dos clases antes del parcial. Las exposiciones. Ahí está en la guía que ya se la subí, pero en este momento sí no recuerdo la fecha. Tal vez alguien me ayuda por ahí. El 9 y el 12 toca, licenciado. Vaya, 9 y 12. Quiere decir que tenemos la próxima clase todavía. 5, 6, 7. Ah, no, ¿verdad? Hoy es 5, 6, 7, 8, 9. Ah, pues sí, la próxima clase ya es exposición. Es exposición la próxima clase. Licenciado, ¿Sí? perdón, sí, con respecto, bueno, eso de las exposiciones, bueno, yo he estado poniendo mucha atención a los últimos contenidos que usted está dando en las clases. Y no es que esté difícil, lo que pasa es que quizás necesitamos nosotros, bueno, en mi caso, no sé el de los demás compañeros, quizás un poquito más de comprensión en la lectura que podamos hacer posterior a su clase. Va, claro, usted nos va explicando, y nos ilustra con las láminas, con los artículos. Entonces, a lo mejor en el momento que usted nos explica y que los compañeros también acertadamente dan sus opiniones, queda como claro, pero considero yo que necesitamos quizás un poco más de la lectura comprensiva posterior a su clase y quizás algunas dudas, pues en mi caso sí, me van quedando algunas como dudas con respecto, digamos, a la aplicación de la normativa a casos puntuales. No sé, y esa es una opinión, pues, como estudiante y que, pues, creo que también es válida, que viéramos esto de las exposiciones, licenciados, sí, porque prácticamente ya nos llevan 2 clases antes del parcial, entonces no va a quedar, o sea, prácticamente aquí estaríamos finiquitando, en este día estaríamos finiquitando ya las clases previo de la cuarta evaluación. Ay, miren, como la cuestión aquí es que después de las exposiciones vamos a continuar, ¿verdad? Y yo lo que les sugiero a todos es que lean las láminas y cualquier duda me manden, me escriban. Incluso en las exposiciones ahí podemos también, al momento que se está exponiendo, ahí podemos ir disipando dudas, ¿verdad? Pero el tiempo es el problema que tenemos, ¿verdad? Entonces pues ustedes me pueden escribir, no hay ningún problema. Pero obviamente deben de estar seguros, ¿verdad? Porque si no han leído es bien difícil, ¿verdad? Tienen que leer primero. Entonces vamos a dejar la clase en este momento porque ya estamos fuera, ya aquí estamos fuera de tiempo. Licenciado, ya ¿Sí? subió esta lámina. Y hoy las voy a subir, hoy.